¿Qué podría ganar dejándote recibir todo el crédito por vencer al avatar? A no ser que en realidad el avatar aún esté vivo. Entonces toda la gloria se convertiría en vergüenza y deshonor. Una de las grandes razones por las que consumimos series animadas, más allá de distraernos del letargo cotidiano, es porque buscamos material gráfico que nos ayude a entender el mundo. Las series animadas bien nos pueden servir como un instructivo de lo que hay que hacer o una advertencia sobre lo que debemos evitar. Por más que un autor piense en utopías donde 4 grandes naciones dominan respectivamente alguno de los 4 elementos, o en mundos infernales donde las brujas dependen de la magia de titanes caídos, al final de todo, cada serie animada se ve orillada a recurrir a sentimientos, situaciones y emociones humanas con las que cualquiera puede identificarse. No obstante, hay ocasiones en las que dichos escenarios parecen demasiado oscuros y ajenos a la educación que hemos recibido, y el tema de hoy es un ejemplo de ello. A continuación, Sebastián Derain presenta El complejo de Caín en series y películas animadas. El primer caso que tenemos hoy es el de Tommy y Dill Pickles de la franquicia Rugrats. En la película vimos que se introducía a un nuevo personaje, el segundo hijo de Hugo y Didi. La encomienda que le hacen a su primogénito es que debe cuidar a su hermanito sin importar lo que ocurra. Tommy acepta esta misión solemnemente y sin importar lo incómodos y exasperados que Dill haga sentir a los demás, Tommy siempre intercede por él y procura su bienestar. La estructura de los eventos que suceden en la película nos recuerda mucho al mito de los hijos de Adán y Eva que aparece en el Génesis de la Biblia hebrea. El mito versa que el primero en nacer fue Caín. Al crecer devino labrador e hizo de la agricultura su modus vivendi. Su hermano menor fue Abel, quien al crecer devino pastor de ovejas. Un día ambos hermanos llevaron tributo a Jehová. Caín llevó frutos de la tierra como ofrenda y Abel sacrificó a las ovejas más gordas. Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no tanto la de Caín. Esto generó resentimiento en el hermano mayor. Jehová le dijo que no debía sentirse así porque si obraba bien, le iría bien. Pero Caín se llevó un día a su hermano menor por el campo y lo mató. Cuando Jehová le preguntó por Abel, Caín se quiso hacer pendejo, pero la deidad le dijo que ya sabía dónde había terminado el pobrecito Abel, así que maldijo a Caín para que nunca pudiese obtener frutos de la tierra. La esencia de ese mito es la que permea en la gran mayoría de las familias con al menos un par de hijos. El primogénito crece sintiéndose querido por todos, siendo el centro de atención, pero cuando un bebé aparece, el primogénito cree que está perdiendo su lugar ante el hermano y siente celos. De alguna manera sucede así porque a los bebés se les trata como realeza y los padres, así como otros familiares, tienden a tratar diferente a los mayores porque se dan cuenta de que el hijo mayor ya creció y ahora les corresponde un trato distinto. Y justo el meollo del asunto es ese. La película de Rugrats es un buen retrato del complejo de Caín, con la obvia deficiencia de que un niño de apenas un año jamás podría elaborar los razonamientos que hace Tommy. Pero si él tuviera unos 4 o 5 años, sería un retrato mucho más fiel. Pero recuerden que en esta película, lo primero que Hugo le dice a su primogénito, luego del nacimiento de Dill, es que ahora tiene responsabilidad y le da un reloj de bolsillo. Vean cómo el asunto está bien escrito pero mal planteado. ¿Qué clase de padre le regala un reloj de bolsillo a un bebé de un año? Así que omitamos esos detalles para centrarnos en el kit del asunto. Tommy era el centro de atención de sus padres, pero ante la llegada del nuevo bebé, de repente tiene que aceptar su rol como hermano mayor y la responsabilidad de cuidar a su hermanito. En la mente de Tommy existe la conciencia del compromiso adquirido con el padre, que es lo que simboliza la presencia de Jehová en el mito de Caín y Abel, la conciencia. Filiberto y Liliana están hasta la madre de todo lo que hace Dill y hasta le dicen a Tommy que está roto igual que el reloj. Y cuando Carlito se siente abandonado por su mejor amigo, que ahora solo se preocupa por Dill, también deja de apoyar a Tommy. Esto le sucede a los que nacimos primogénitos. Pasas varios meses de tu vida sin preocuparte más que por tus propias acciones y súbitamente aparece la imposición de vigilar a tu hermano menor y que no le pase nada. Si estabas jugando con tu hermanito en una habitación y fuiste a otra para buscar un juguete con el plan de volver y seguir pasando tiempo de calidad con tu carnalito, reza porque en ese ínterin tu hermanito no se caiga de la cama y se descalabre, pues tus padres van a reclamarte porque tenías que cuidar al mugroso bebé, el cual no puede valerse por sí mismo.
Sin importar lo maduro que seas, lo bien condicionado que te tengan tus papás, la gran educación que estés recibiendo, antes de los 8 años, hacerte responsable por alguien que no seas tú mismo es una carga muy grande, y peor aún cuando ni siquiera es algo voluntario. Y Tommy bastante rápido se da cuenta de que proteger a otro ser vivo que no te aporta nada, no te obedece y además es súper dependiente es algo muy difícil. Encima de todo se espera que pongas sus necesidades por encima de las tuyas o de tu propio goce. Siendo niño, una de las cosas que más trabajo cuesta aprender es la de no ser egoísta. Aprender a compartir, que empieza con aceptar que la madre necesita distribuir su tiempo en otras actividades además de cuidarnos, hasta prestarle nuestros juguetes a otros niños. Y cuando vas aprendiendo eso, los adultos hacen una presión social muy intensa para hacer ver mal a cualquiera que sea egoísta. Y cuando Tommy, que reitero, debemos imaginar que representa a un niño de 4 o 5 años, trata de obrar con la escasa educación que ha podido recibir en su corto tiempo de vida, mira cómo a Dil no le importa ser egoísta. Todo aquello que un hermano mayor ha aprendido a rechazar de sí mismo para poder vivir en sociedad, ahora lo ve en su hermano menor. Y empiezan las diferencias, porque la memoria reciente del primogénito es que esos defectos son reprobados por todos los adultos, pero cuando tratan con el hermano menor, los adultos hacen de la vista gorda y le perdonan todo porque es un bebé. Y aunque el proceso que los padres llevaron con él es semejante al que están llevando con el hermano, lo que ve el mayor es que el bebé tiene privilegios. Si el bebé llora, se le mima, se lo alimenta o se le dan cosas para que se divierta. Si tú lloras, le llaman berrinche y te abandonan hasta que desistas de tus reclamos. Así es como opera el complejo de Caín. Ves que al menor lo tratan mejor, pero en vez de cuestionar si el que da los privilegios es el que está mal, lo único que se te ocurre es que si el hermano menor desapareciera, entonces no habría con quién competir y tu equilibrio se restauraría. Y cuando Tommy ya no puede con la situación, en su infantil forma de ver el mundo, está dispuesto a cubrir a Dil con comida sabor banana para que se lo coman los simios. Tal como muchos niños recurren a la agresión física con los menores y tal como muchos hermanos fantasean con la desaparición o hasta la muerte de sus hermanitos. Es algo común cuando los padres no se percatan de que están generando una brecha entre los hermanos con un trato muy diferenciado, lo que es fácil de resolver con técnicas de conciliación y de no responsabilizar a los niños por la seguridad de sus hermanitos. Eso le compete a los padres. Otro caso de un complejo de Caín es el de Shelly Marsh de South Park. Para los ancianos como yo, el recuerdo de una hermana golpeadora que incluso llegó a enfrentarse con un clon malvado y gigante de Stan es uno de los más graciosos. En este ejemplo nosotros podemos observar que justamente el complejo de Caín no se supera cuando las fantasías de la desaparición, la muerte o inclusive fratricidio dejan de ser recurrentes, y es que el combustible que echa a andar la elaboración de este complejo es el trato dispar que los padres y otros familiares justifican simplemente diciendo que por ser mayor te toca asumir un papel más serio. Y esto es común en tanto la mayoría de los padres le dan a sus hijos una educación basada en estimaciones y al tanteo. Muchas veces no dejan de ver al hijo menor como el menor y le dan más concesiones sin importar la edad que tenga, pero los primogénitos llevan la cuenta. Y ellos dicen, a mí a los 5 años me obligaron a dejar la vacinica y usar el inodoro. El huevón de mi hermanito ya tiene 6 y sigue usando la cochina vacinica que además era mía. Y vemos que Stan es un chico normal, en ocasiones más reflexivo y calmo que el resto, pero su hermana Shelly lo trata como un estorbo sin razón aparente. Si tomamos todo lo anterior en cuenta y añadimos que Shelly está obligada a utilizar frenillos, algo que Stan tiene pavor de mencionar por las represalias que traerá en su contra, es fácil deducir que también Shelly ha elaborado un complejo de Caín en el cual Stan le estorba, aunque bien cuando el chico se siente en peligro, recurre a ella y le confiesa que la quiere, así que Shelly deja de ser tan hostil con Stan. Ahora vayamos con una serie más nuevecita, The Owl House, la casa búho, la cual presenta el caso de Lilith Cawthorne, cuyo nombre por el momento tiene una connotación muy desfavorable para mí. Quienes hayan visto el preludio de teorías descabelladas en el canal de Mexican Power sabrán a qué me refiero. En fin, el punto es que con este ejemplo podemos ver que el resentimiento hacia los hermanos no depende exclusivamente de la diferencia de tratos. También puede darse cuando un hermano se percata de que es inferior al otro en un aspecto muy evidente. Esto se da mucho por razón de apariencia, que un hermano sea más atractivo que otro o más hábil para la música, el arte o deportes, y en vez de enfocarse en sí mismos y cómo crear su propia identidad o fortalecer sus propias habilidades, simplemente dejan que el resentimiento crezca. Pero también
en este caso representa las situaciones en donde el hermano resentido no solo fantasea con hacer el mal o manifiesta hostilidad, sino cuando pasa a la acción. Según se nos relata en el episodio Sangre Joven, Almas Viejas, Lilith e Ida Clawthorne eran dos jóvenes brujas dedicadas a disfrutar el tiempo juntas. Como las reglas son que es obligatorio unirse a un aquelarre y esto implica restricción de hacer solo un tipo de magia para el resto de sus vidas, entrar al aquelarre del emperador, donde se permite hacer todos los tipos de magia, es una meta muy codiciada en el mundo de las brujas. Dicho aquelarre tiene solo un puesto disponible y para ocuparlo hay que luchar por él. Así pues, Ida y Lilith tendrían que batirse en duelo. La vencedora ocuparía la plaza disponible. Analicemos las posibilidades que hay. Lilith y su hermana podrían ponerse de acuerdo, hacer una gala de sus magníficas habilidades y tras impresionar a los revisores, exigir que se le dé un lugar a las dos o ninguna se unirá a su aquelarre. En un mundo utópico, la gente vería igual de dañino hacer daño a un amigo de toda la vida que a un completo desconocido. Pero en un mundo donde los vínculos afectivos son muy importantes, no es lo mismo sabotear a un extraño que a la hermana con quien has convivido durante toda tu existencia. Lilith podía esperar que alguien se retirara. Imagínenle ustedes qué más opciones había. Pero Lilith pasó directo a hacerle daño a su hermana sin siquiera negociar con ella. No le dijo cuánto le importaba entrar a ese aquelarre, no le pidió que le cediera la oportunidad de entrar en vez de ella. No negoció, simplemente actuó, desdeñando el vínculo que había entre ellas y atacándola a traición en un daño que fue permanente. Es como si dos hermanos futbolistas compitieran por la titularidad y en la noche uno entra a la habitación del otro y le da un mazazo en la rodilla. Lo que hace Lilith no es algo que inhabilite temporalmente a Ida, sino algo que jamás se iba a poder quitar. Y ahora tenemos el caso de Helga Pataki con un complejo de Caín reverso, que es esencialmente lo mismo con la gran diferencia de que es el hermano menor quien tiene celos del mayor. La diferencia del trato lo es todo. Mientras en un Caín clásico tenemos a un hermano mayor que se ve empujado a abandonar sus privilegios para que se los den a su hermano menor, un Caín reverso se da cuando el hermano mayor nunca pierde su trato privilegiado y el hermano menor se ve arrojado a un mundo donde nadie le celebra ni le regala nada. Así el menor cree que por algún motivo que no puede comprender es inferior al primogénito y por más que trate de dar lo mejor de sí mismo, jamás es suficiente o peor aún, nadie lo nota. En pocas palabras, Caín clásico igual a tenías privilegios de su majestad el bebé y te los quitan. Caín reverso es igual a no sabes qué es tener privilegios y tus esfuerzos son insuficientes para que te traten semejante al hermano privilegiado. Bob Pataki se la pasa alabando a Olga, mientras a Helga la olvida, la ignora o la menosprecia. Esto es sumamente doloroso y muy pronto en su infancia, Helga comenzó a expresar su frustración y el resentimiento hacia su hermana con una actitud hostil y nociva. Tanto era el resentimiento, sumándose el miedo a sufrir porque sus máximos esfuerzos fuesen insuficientes otra vez, que a pesar de tener una elocuencia fascinante, Helga mantuvo ocultas sus dotes de poetisa y solo se animaba a dejar salir su personalidad genuina cuando se convencía a sí misma de estar actuando como alguien diferente, y aunque a veces lograba hacer las paces con Olga y demostraba preocuparse por ella, no podía evitar el deseo constante de que desapareciera. Hasta el momento hemos visto la estructura de un Caín clásico y un Caín reverso. Los padres actúan como unidad, o todos favorecen al menor o todos favorecen al mayor, pero la vida no es así de simple todas las veces. Hay un término que era muy empleado por los psicoanalistas franceses, el cual fue acuñado por René Laforge. Se trata de la neurosis familiar, donde las neurosis de los miembros de la familia terminan correlacionándose e influyen terriblemente en los hijos. El ejemplo idóneo para ver un complejo de Caín trastocado es el de Azula en Avatar, el último maestro aire. Por un lado tenemos a un padre enfermo de poder, que es Ozai, el señor del fuego. Por otro lado a una madre completamente sumisa, como suele suceder en familias con un varón primogénito y una hermana menor. La madre toma predilección por el hijo, mientras el padre por la hija. Azula desde joven mostró dotes de genio del fuego control, así que naturalmente Ozai la prefería por encima de Zuko, ya que Ozai es un enfermo de poder. Para pronto, su nombre estaba inspirado por el padre de Ozai, Azulón. Desde pequeños, Azula notó la diferencia de trato, pero no se conformó simplemente con ser la favorita del padre, así que se divertía molestando a Zuko y buscando que se metiera en problemas, además de jactarse de que no fuera tan hábil como ella en el fuego control.
Ursa vivía aterrada y en cuanto supo que Ozai se convertiría en Señor del Fuego, prefirió huir sin mirar atrás. Cuando Zuko fue humillado por Ozai, quemado en el rostro y luego exiliado, Azula disfrutó muchísimo ver a su hermano completamente jodido, jugando constantemente con su necesidad de aprobación paternal e incluso endilgándole el mérito de haber matado al Avatar cuando ella sospechaba que podía seguir vivo, solo para que quien sufriera las consecuencias de ese fracaso fuera él. Y luego en la batalla final, Azula, tras un brote psicótico, intentó asesinar a Zuko de una vez por todas, pero gracias al trabajo en equipo de este con Katara, impidieron que lo consiguiera y pobre Azula, terminó siendo recluida en una institución mental. ¿Qué piensas tú de los casos que mencioné ahora? ¿Alguna vez has visto gente con algún tipo de complejo de Caín? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.